Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pavón y yo les voy a presentar los transportes máximos para sustancias que se pueden secretar de forma activa. Vamos a empezar por los transportes máximos para sustancias que se secretan de forma activa. Las sustancias que se secretan de forma activa van a mostrar transportes máximos, es decir, que van a tener un límite para transportar dicha sustancia. Aquí podemos ver primeramente a la creatinina, que su transporte máximo va a ser de 16 miligramos sobre minuto. También tenemos al ácido paraaminohipúrico, el cual su transporte máximo va a ser de 80 miligramos sobre minuto. Sustancias que se transportan de forma activa pero no muestran transporte máximo. La razón de que haya sustancias con transporte activo y que posean un transporte máximo es que el sistema transportador se va a saturar a medida que la carga tubular aumente. Algunas sustancias que se reabsorben de forma pasiva no van a mostrar un transporte máximo, debido a que la intensidad de su transporte va a estar determinada por tres factores. La primera va a ser el gradiente electroquímico, que se va a usar para la difusión a través de la membrana. El segundo factor va a ser la permeabilidad de la membrana para aquella sustancia que se va a transportar. Y vamos a tener el último factor, el cual es el tiempo que ese líquido que contiene esa sustancia va a permanecer dentro del túbulo. Las sustancias que son transportadas de forma pasiva no presentan un transporte máximo. Esta característica le pertenece al transporte de gradiente tiempo, la cual también va a estar determinada por otra característica, la cual es velocidad. La velocidad de difusión de una sustancia. Pero esta velocidad va a depender de tres grandes factores: el gradiente electroquímico, la permeabilidad de la membrana y el tiempo en el que el líquido permanece en contacto con la membrana luminal del túbulo. Un ejemplo de transporte de gradiente tiempo va a ser la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. El transporte máximo de la bomba ATPase-sodio va a ser mayor que la reabsorción neta de sodio. Esto se va a deber a que va a haber una gran cantidad de sodio fuera que se está transportando hacia el exterior de la célula y que posteriormente va a volver hacia la luz tubular mediante uniones epiteliales. El flujo retrógrado va a depender de dos factores. El primero va a ser la permeabilidad de las uniones estrechas y el segundo factor va a ser las fuerzas físicas intersticiales. Cabe recalcar que las fuerzas físicas intersticiales van a determinar la intensidad de reabsorción del flujo desde el líquido intersticial hacia los capilares peritubulares. Luego, el transporte de sodio en los túbulos proximales va a regirse a los principios de transporte gradiente tiempo, en vez de a las características del transporte tubular máximo, lo que va a significar que a cuanto mayor sea la concentración de sodio en los túbulos proximales, mayor será su reabsorción. Además, también podemos notar que cuanto más lento sea el flujo del líquido tubular, mayor será el porcentaje de sodio que pueda reabsorberse en los túbulos proximales. También cabe recalcar que en las partes más distales de la nefrona, las células epiteliales tienen uniones más estrechas y van a transportar menos sodio. En estos segmentos, la reabsorción del sodio va a mostrar un transporte máximo, similar al de cualquier otra sustancia, con un transporte activo. Además, el transporte máximo puede aumentar por la acción de alguna hormona, como en este caso va a ser la aldosterona, que va a promover el transporte máximo.
La reabsorción pasiva del agua mediante osmosis está acoplada a la reabsorción de sodio. Cuando las sustancias se transportan fuera del túbulo mediante transporte activo primario o secundario, sus concentraciones dentro del túbulo van a comenzarse a reducir y por ende a aumentar en el intersticio renal. Este fenómeno va a crear una diferencia de concentraciones que va a producir osmosis de agua, que va a ir desde la luz tubular hacia el intersticio renal. Algunas partes del túbulo renal van a ser muy permeables al agua, como va a ser el túbulo proximal. En el túbulo proximal va a haber un gran flujo osmótico de agua, pero esto se va a deber a las uniones estrechas entre células epiteliales. Pero estas uniones estrechas no van a hacer referencia a su nombre, debido a que éstas van a favorecer a la filtración de agua, lo que va a permitir que se difunda una gran cantidad de este elemento. Como ya vimos, los túbulos proximales van a ser muy permeables al agua y van a tener poca afinidad hacia los iones de sodio, cloro, potasio y magnesio. Arrastre del disolvente. A medida que el agua se mueve a través de las uniones estrechas de las células epiteliales por la osmosis provocada por el agua, también puede arrastrar algunos solutos. Este proceso se lo va a llamar arrastre del disolvente. La reabsorción de agua, solutos y otros iones está mediada por la reabsorción de sodio, lo que quiere decir que la reabsorción de sodio va a influir sobre la absorción de agua y otros iones. En la parte más distal de la nefrona, desde el asa de Henle hasta el túbulo colector, las uniones estrechas se hacen menos permeables al agua y a los solutos. Por esto, el agua no puede moverse fácilmente a través de las uniones estrechas de la membrana tubular. Es por esto que la hormona antidiurética aumenta mucho la permeabilidad del agua en el túbulo distal y en el túbulo colector. En el túbulo proximal, la permeabilidad del agua es siempre elevada y el agua se reabsorbe rápidamente, mientras que en el asa de Henle la permeabilidad al agua va a ser baja y por ende no se va a reabsorber el agua. Reabsorción del cloro, urea y otros solutos por difusión pasiva. Cuando se absorbe el sodio a través de la célula epitelial tubular, se van a transportar iones negativos como el cloro y el sodio, debido a que son atraídos por los potenciales eléctricos. Es decir, que el transporte de iones de sodio que van a tener una carga positiva van a ir fuera de la luz de la célula epitelial y van a dejar el interior con una carga negativa respecto al líquido intersticial. Esto favorece que los iones de cloro difundan positivamente a través de la vía paracelular. La urea también se va a reabsorber de forma pasiva dentro del túbulo, pero en menor cantidad. Mientras que el agua se va a absorber en los túbulos, la concentración de urea en la luz tubular va a aumentar. A medida que el agua se reabsorbe en los túbulos por osmosis, debido a la reabsorción del sodio, la concentración de urea en la luz tubular va a aumentar, pero este aumento va a crear un gradiente de concentración que va a favorecer a la urea. Pero la urea no va a poder atravesar el túbulo con tanta facilidad como el agua sí lo puede hacer. En algunas partes de la nefrona, especialmente en el conducto colector de la médula interna, la reabsorción de la urea va a estar facilitada por transportadores específicos de urea, donde solo la mitad de la urea que se filtra por los capilares glomerulares se reabsorberá
de los túbulos y el resto de urea pasa hacia la orina, lo que permite que los riñones excreten grandes cantidades de urea y los desechen como producto del metabolismo. Muchas gracias.